José Natanzón, buenas noches. Hablamos después de más de una década, algunos con matices en la duración, de los límites que encuentran los gobiernos progresistas de América Latina ante la resistencia, si se quiere, de la derecha. Pero empecemos por Ecuador. Efectivamente, la noticia en este caso, Pablo, es Ecuador. Hace 2 días se conoció la decisión del presidente ecuatoriano, de Rafael Correa, de retirar del Parlamento 2 proyectos que había anunciado, uno vinculado a la herencia. La idea de Correa era establecer un impuesto progresivo a la herencia para que a partir de $35.000, cualquier persona que heredara más de $35.000 tuviera que empezar pagando muy poquito, un 2% al inicio, en una progresión que iba aumentando hasta que, por ejemplo, si vos heredabas $500.000, tenías que pagar el 20% al Estado ecuatoriano. ¿Qué pasó a la hora de la presentación de esa ley y otras? Hubo una enorme resistencia en las calles. Estamos viendo ahí las resistencias, las marchas que se produjeron de protesta, tanto en Quito como en Guayaquil, como en otras ciudades de Ecuador. Generó una enorme resistencia, una fuerte resistencia en diferentes lugares de Ecuador, y finalmente el presidente Correa decidió retirar este proyecto y otro que era muy interesante, un proyecto sobre la plusvalía. La idea de Correa era la siguiente: vos comprás, por ejemplo, un campo o una casa o un terreno o lo que sea, y el Estado hace una obra pública que revaloriza eso que vos comprás. Por ejemplo, vos comprás un terreno y se hace una autopista. El Estado invierte en una autopista y por lo tanto el terreno cobra más valor. Bueno, el Estado tiene el derecho, lógicamente, a apropiarse de parte de ese valor, de ese plusvalor que tiene tu terreno, y obtenerlo. Bueno, ese proyecto también había generado una fuerte resistencia en diferentes lugares. Ahí estamos viendo las manifestaciones que se llevan a cabo en Ecuador. José, ante el tenor y la lógica de estas leyes, estaremos frente a marchas de potenciales herederos o terratenientes. Bueno, en el caso de Ecuador, Pablo, evidentemente hubo una resistencia que sobrepasó los núcleos de resistencia más lógicos. Obviamente protestaron los empresarios, los principales medios de comunicación opositores, las asociaciones de bancos y demás. Ahora, también caló en Ecuador en la clase media, y creo que esto fue lo que hizo que finalmente Correa decidiera, con timing político, retirar el proyecto, porque además está esperando una visita del Papa Francisco y no quería que hubiera disturbios durante la visita. Y lo dijo en esos términos, pero agregó que lo retiraría temporariamente. Temporariamente, dijo que lo va a volver a estudiar. Decidimos hasta Camaine, ¿no? Exactamente, que lo va a volver a estudiar. Ahora, el caso de Ecuador, donde por ahí se ha llegado a límites de tensión, que por poner un caso en el país, sale una 125, que lo vivimos, aquí en aquel 2008. conflicto con las entidades agrarias. ¿Qué pasa en los demás países de la región? Y seguimos a la Argentina. Bueno, creo que lo de Ecuador era interesante más allá del caso puntual, porque es una situación que se está replicando, que se viene replicando en otros países de la región. Pensemos en Brasil, donde a pocas semanas de que Dilma Rousseff asumiera, elegida para su segundo mandato, también se concretaron una serie de manifestaciones muy importantes de rechazo, en este caso muy exacerbadas por el escándalo de corrupción generado alrededor de Petrobras. En Chile también la presidenta Michelle Bachelet está enfrentando una situación política delicada. Su imagen cayó de manera un declive muy fuerte, muy evidente, y esto también la pone en una situación política difícil. En Venezuela, Nicolás Maduro enfrenta elecciones que se tienen que convocar antes de fin de año, todavía no han sido convocadas, pero pareciera que, según lo que dicen las encuestas, el gobierno va a tener dificultades para salir bien parado de esas elecciones. Quiero decir, hay un panorama general en el cual los gobiernos de América Latina están enfrentando una serie de límites y desafíos que hace 5 o 10 años no enfrentaban. Eso me parece que es lo que nos muestra la situación de Ecuador y también de otros países. Para la próxima tendremos que tocar el papel que juegan los medios concentrados en manos de las familias más poderosas de estos países. Eso en la próxima. Gracias, José.